Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 17 de junio de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. En Moscú son las 3 de la tarde con 35 minutos. Hace un par de horas, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, recibió a la delegación de Nicaragua que participa en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento sumamente importante en las relaciones estratégicas con Rusia. La delegación de Nicaragua la encabeza el canciller Denis Moncada y también forma parte de esa delegación el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, la embajadora en Rusia Alba Torres y los compañeros Lauriano y Daniel Ortega Murillo. Y van a reunirse también con la presidenta de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua, que es la doctora Verónica Skvortsova, a saber cómo se pronuncia eso. Ayer hubo una exposición del ministro Iván Acosta en el panel Globalización y Nuevos Ejes Económicos Regionales. Y Iván Acosta ratificó el carácter estratégico de las relaciones entre Rusia y Nicaragua. ¿Verdad? Hay que recordar que no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, que Nicaragua en ese foro, por ejemplo, ahí se firmó la puesta en marcha de la planta de fabricación de medicina, la Mechnikov. Y también se ha acordado sextuplicar el suministro de trigo de Rusia a Nicaragua. Nosotros no vamos a tener problemas con el trigo porque Rusia nos lo garantiza. Es muy importante para Nicaragua esto, sumamente importante, estratégico, ¿verdad? Y estamos esperando el discurso de Vladimir Putin. Se tuvo que posponer una hora porque desde temprano, hora de Moscú, de hoy viernes, el sitio web del foro sufrió un masivo ataque cibernético. Entonces estaban esperando repararlo para la acreditación de los delegados y demás, para que el presidente Putin pudiera hacer su intervención. Es muy importante, vamos a ver qué dice el hombre, porque ayer hubo eventos importantes. Ayer llegó el presidente de Francia, el canciller de Alemania, el presidente de Bulgaria y el primer ministro de Italia. Llegaron a donde el payaso Zelensky. Por el rostro de Zelensky me duele que ahí le están diciendo: busca cómo rendirte, te vamos a meter a la Unión Europea, pero busca cómo rendirte, porque si no te rendís ya vas a perderlo todo. Y ahí es un pulso entre Alemania-Francia, el eje alemán, franco-alemán, contra Boris Johnson y en menor medida Biden. Bueno, habrá que ver en qué resulta eso, pero la verdad es que hay distintas versiones sobre qué llegaron a ser estos personajes. Hay otros que dicen que no, que llegaron a apretar el acelerador para
redoblar tambores de guerra. Habrá que ver, hay que esperar un poquito para tener más claro el panorama. Pero para terminar con eso, porque hoy vamos a hablar de otras cosas, quiero compartir unas declaraciones que dio precisamente el canciller Lavrov. Yo no recuerdo un canciller de ninguna potencia del mundo cuyas declaraciones o cuyo trabajo diplomático haya tenido tanto impacto en los últimos años como el de Lavrov. Además de que tiene un enorme prestigio. Cuando ese hombre habla espeso, hermano. Franco, directo, no se anda por las ramas. Con un lenguaje muy educado, porque él es muy educado, muy culto. Conoce al dedillo el derecho internacional, además. Y conoce a Raimundo y todo el mundo en ese universo de las relaciones internacionales. Pero lo que a mí me gusta más es su manera de decir las cosas rafla, sin andar con esa babosada de doble discurso, de tirar la chinita, no, rafla. Y les voy a decir una de las raflas que dijo hoy, porque le dio una entrevista al aparato de propaganda de Gran Bretaña, la propaganda nazi radical de Gran Bretaña, que es la BBC. Bueno, entonces, ayer dio una conferencia de prensa ahí en San Petersburgo. Recuerden, San Petersburgo dicen que es mucho más lindo que Moscú. Yo no conozco San Petersburgo. Fue la primera capital del Imperio Ruso. De ahí se trasladaron a Moscú, pero hace ya un par de siglos. Bueno, el caso es que dijo varias cosas importantes. Todos los esfuerzos actuales de Occidente, dice Lavrov, están dirigidos a contener, a evitar el mundo unipolar. Un mundo en el cual Rusia no pretende convertirse en uno de los polos. Hay que constatar la realidad objetiva. Este mundo se forma por sí solo y todos los esfuerzos actuales de Occidente tienen como objetivo frenar ese proceso histórico objetivo. Pues sabes que Estados Unidos dijo, por ejemplo, que había que reformar la Organización Mundial del Comercio, pero para subordinar a los intereses de ellos. ¿Cómo es posible que se afirme esto?, dice Lavrov. La actual situación que se está desarrollando en Ucrania no solo tiene que ver con Ucrania, sino con el orden. Oye, esto es muy importante. La situación en Ucrania tiene que ver con el orden mundial y el orden y el lugar que cada estado va a ocupar en ese nuevo orden mundial. Esto es de particular importancia. Es lo que hemos estado hablando, Daniel ha estado hablando de esto también. Es decir, aquí no está en juego solamente la vida, que ya es importante, el bienestar, que ya es importante, la seguridad, que ya es importante del pueblo ruso que vive en los territorios de Ucrania. No solamente está en juego eso, sino el orden internacional. Y el sitio que cada quien va a ocupar ahí, el sitio que Nicaragua va a ocupar en ese nuevo escenario. Todo lo que está pasando, dice Lavrov, no es tanto sobre Ucrania, sino sobre el orden mundial. El lugar de cada país en ese orden mundial, sobre si será respetado, si estará en condiciones de resolver cada país en forma independiente las cuestiones relacionadas con los intereses básicos de su pueblo, o obedecerá a la subsecretaria del Departamento de Estado. Eso es así, hermano. Aquí está de por medio si vas a ser lo suficientemente fuerte para hacer respetar tu soberanía y tu dignidad, o si te vas a someter a la voluntad imperial. De eso se trata, ¿verdad? Dice Lavrov. Y dice él que los contactos que Rusia ha sostenido con la mayoría de los países empobrecidos del mundo sugieren que esta reflexión está en una fase avanzada. Mira qué interesante.
Occidente no solo está dispuesto a perjudicar a sus ciudadanos a favor de ambiciones geopolíticas y para lograr su objetivo estratégico, sino que también obliga a todos los demás a actuar bajo el mismo principio, recurriendo al chantaje directo, a amenazas, a ultimátum. Incluso están dispuestos a castigar a Rusia a costa de su propio beneficio, del de ellos, el bien de sus propios ciudadanos. Las autoridades británicas, por ejemplo, sacrifican los intereses de su pueblo a las ambiciones de unos políticos que solo piensan en las próximas elecciones. Sin embargo, también Lavrov hizo una advertencia. No hay que subestimar la capacidad de Washington para promover descaradamente sus intereses mediante cualquier método. El comportamiento de Estados Unidos refleja el entendimiento de que los procesos objetivos, ese proceso mundial que se dirige al mundo unipolar, van en una dirección diferente a la de Estados Unidos, que lo que quiere es perpetuar un mundo unipolar, es decir, el gobierno mundial dirigido por la Casa Blanca, gendarme la Casa Blanca y todos los demás países subalternos. Dice Lavrov que se trata de volver a los orígenes, a la Carta de la ONU, que se basa en la igualdad soberana de todos los estados. Dice, en la práctica, todo esto es simplemente en la política de Occidente, de una manera totalmente diferente, porque no existe ninguna igualdad soberana en la perspectiva de Occidente. También dijo que era inútil eso de ampliar el Consejo de Seguridad hacia Alemania y Japón, porque eso no aporta nada, que donde hay que ampliarlo es con la India, con Brasil y con un país de África, que sería probablemente Sudáfrica. Ahí es donde tiene que crecer el Consejo de Seguridad, no estar sumando a Japón y Alemania, que no suman nada, pues, dice Lavrov, y creo que tiene toda la razón del mundo. Si lo que quieren es expandir el Consejo de Seguridad hacia sus propios aliados, y Rusia lo que está planteando es una mayor representatividad, y eso es así. Brasil es el país de mayor población en América. Con solo eso ya tiene mérito suficiente para tener un asiento en el Consejo de Seguridad. India es el país más poblado de la Tierra, más poblado que China. ¿Cómo no va a tener un asiento si representa 1.500 millones de seres humanos? Sudáfrica, el país más importante, o la economía más importante probablemente o Nigeria, Sudáfrica, por ahí podría ir, del continente africano. ¿Cómo no va a estar un representante de África? No hay ninguno. Y hay 3 europeos. Francia, Gran Bretaña, no, 2 europeos. 2 europeos, 2 asiáticos y 1 de América, como los miembros con derecho a veto. Fíjate, después, interesante, 2 cosas más, quiero decir, ya no va a dar tiempo de tirarnos todo, pero 3 cosas. Miren, la primera, le dice Lavrov al periodista inglés, ve, seguramente a vos te dijeron lo que pasó en Bucha, ¿verdad? Le dice. ¿Ah? Y entonces le saca la factura. The Guardian, un diario británico, publicó una investigación forense que demuestra que esos cadáveres no habían, o esas personas no habían muerto, perdón, que los cadáveres demuestran que las personas no murieron fruto de balazos directos, sino de metralla, de las bombitas de los ucranianos. Y entonces se quedó callado el periodista. No, yo no estoy aquí para hablar de Bucha, le dice. Ah, rico, mano. Después, esa es la primera. La segunda, les recordó, si quieren saber qué es la OTAN, pregunten al pueblo de Serbia, pregunten al pueblo de Afganistán, pregunten al pueblo de Libia, pregunten al pueblo de Irak qué cosa es la OTAN. Y después me van a decir a ver si es cierto que es una alianza defensiva. Que por cierto, un periodista caballo ahí, yanqui, ¿verdad?, le salió diciendo a Lavrov un día de esto. Es que Irak hace mucho tiempo que pasó, ya no me acuerdo. Qué barbaridad, la ignorancia.
Entonces después dice que viene y le quieren decir a Rusia si lo que hace la OTAN es o no es una amenaza a la seguridad de Rusia. Entonces dice Rusia, con todo respeto, Rusia tiene derecho a decidir por sí misma qué cosa es una amenaza para su seguridad y qué cosa no lo es. No me digan ustedes lo que es para mí amenaza o no, eso lo decido yo. Y este cierre es espectacular. Porque hay 2 mercenarios ingleses y uno marroquí que han sido condenados a muerte por el Poder Judicial de la República Popular de Donetsk. Criminales de guerra. Y entonces viene el periodista que es la arrogancia inglesa, la arrogancia occidental, ¿no? A los ojos de Occidente esto sería malo, no sé qué. Y entonces le dice el arroz, lo puso en su lugar, le dice, mira, a mí los ojos de Occidente no me interesan, le dice. En absoluto. Solo me interesa el derecho internacional, según el cual los mercenarios no son combatientes. A mí no me importa lo que pase ante los ojos de Occidente. Es que, eso es, hermano, bofetada en el rostro al baboso que los ojos de Occidente. Yo lo vería muy mal si ustedes fusilan. ¿Qué me importa lo que vos digas? ¿O cómo lo ves vos? Me importa el derecho internacional y esos 2 son criminales de guerra. Ustedes no quisieron garantizar los derechos de los rusos en Donbass y ahora me vienen con cuentos defendiendo mercenarios. Salvajada, ¿verdad? Qué a propósito, hoy el Ministerio de Defensa de Rusia ofreció un informe sobre los mercenarios. Espérame, lo tengo aquí apuntadito. El líder en número de mercenarios en Ucrania es Polonia. 1.831 mercenarios, de los cuales ya les mataron 378. 272 salieron huyendo de regreso a Ucrania, a Polonia. Y los otros allá andan todavía. Después está Rumanía con 504, de los cuales ya les mataron 102 y 98 se fueron de regreso a su casa. Los británicos son el tercer país con más mercenarios. 422, de los cuales 101 murieron y 95 ya se regresaron. De América, el país que más mercenarios tiene en Ucrania, mirá lo que es la vida, supera a Estados Unidos, Canadá. Si se las dan de muy pacifistas, 601 mercenarios, 162 de los cuales ya murieron y 170 ya regresaron. Yankees hay 530, de los cuales 214, este es el porcentaje más alto, ya murieron en combate. Y 227 ya se regresaron. Casi ya queda menos del 10% de los que originalmente llegaron a Ucrania. Georgia, después que más, bueno, entonces, y el Ministerio de Defensa le recuerda a todos los países de Occidente, les recuerda que los mercenarios, según el derecho internacional humanitario, no se les considera combatientes y que en el mejor de los casos enfrentan una responsabilidad penal. Estoy de acuerdo con Benito. Saludos, Benito, hasta Estocolmo. Dice Benito que probablemente o quizás Rusia ofrezca un canje, porque hoy la ministra del Interior de Gran Bretaña firmó la autorización para que extraditen a Julian Assange, el periodista australiano, que lo extraditen a Estados Unidos, donde ya está condenado a cadena perpetua prácticamente. O sea, lo está condenando a muerte en la práctica. Entonces a lo mejor Rusia dice, bueno, aquí están tus 2 mercenarios, dame a Julian Assange. Sería salvajada. Salvajada sería eso. Ojalá que sea así. Bueno, vamos con otras cosas. Son las 6:54, pero antes, ayer estuvo de cumpleaños la Kenia Doña,
49, 48, 49, no recuerdo bien, que estaba cumpliendo Kenia. Kenia comenzó aquí en la primerísima, hace muchos años ya de eso, sí. Felicidades, ya va a ser abuela la Kenia, qué barbaridad. Felicidades, Kenia. Ayer fue el aniversario de José Ángel Benavides Araica, Ezequiel. Cayó en combate el 17 de junio de 1979 en la colonia Nicaragua. Era estudiante del cuarto año de ingeniería. Aquí tenemos las fotos. Y dirigía la unidad de combate Juan de Dios Muñoz. Era el número 2 de Nacho Cabral en los barrios orientales. Y su compañera Francis Sevilla estaba embarazada de 3 meses cuando cae en combate Ezequiel. Chavalo, por lo tanto, tiene ya, bueno, no ningún chavalo, ¿verdad? Ya tiene 43 años. Saludamos a Francis, saludamos a su hijo, saludamos a los padres de Ezequiel. Quiero hablar de algunas cosas que poco se conocen, pues. Antes de eso, ayer el Ministerio de Salud y la Dirección de Aeronáutica Civil anunciaron de que ya los que vengan a Nicaragua no necesitan hacerse la prueba del COVID para poder ingresar, basta con la tarjeta de vacunación. Y si no están vacunados, entonces sí presentar el PCR con un mínimo o con un máximo, de 72 horas de antelación. Mirá cómo es. Nicaragua está respetando a los que no quisieron vacunarse. O sea, no es exigido que solamente los vacunados, no. Si uno está vacunado, ese es tu derecho, pero presentame la prueba de PCR, que no traes el virus. Y si tu prueba es negativa, no hay problema, vos entrar. Interesante. Se acabó pues ese requisito para los que viajen a Nicaragua. Bueno, quiero hablar de estas cosas ahora. Quiero recordar a la doctora Erlinda López. Ya lo hicimos, le contamos el relato completo el año pasado. La doctora Erlinda López fue asesinada. Ella atendió una clínica clandestina del Frente Sandinista aquí en San Judas. La capturaron y la asesinaron. El aniversario fue el miércoles, el 15 de junio. También el 15 de junio cayó Adolfo Aguirre, a quien conocimos, que él era el jefe de la insurrección ahí en Ciudad Sandino y cayó en lo que hoy se conoce como la zona 4, en el barrio Marlon Zelaya de Ciudad Sandino. Y también el 15 de junio cayó Aldo Chavarría. El hospital, él era, si mal no recuerdo, él era fisioterapeuta, pero no me acuerdo bien. Pero el hospital lleva su nombre, porque se supone que se va a construir en los predios de lo que fue el viejo hospital Vélez Páez. Aldo Chavarría cayó en el Riguero, de ahí era él, del Riguero. Y quiero contar estas cosas, vamos a ver. Ayer tuve el privilegio, el honor de estar conversando con 3 compañeros que vinieron aquí a la radio. Vino don Guilevaldo López Mongrio con su compañera de prácticamente toda la vida, ¿verdad? María del Carmen, Rosa Argentina Fonseca Robleto, y con su sobrina Mercedes Fonseca. Estuvimos platicando un buen rato. Mira lo que es, Guilevaldo, maestro de obra, carpintero, experto en la construcción. El reconocimiento que tiene de constructores del Teatro Nacional, Rubén Darío, son los ingenieros, los arquitectos, ¿no? Un tal Alaní, el otro, Terán, no sé qué. Esos son los que se llevaron los méritos. Los que tienen placas, y sin embargo fue Guilevaldo el que concluyó ese teatro, porque el tal ingeniero Alaní fracasó. Pero como Guilevaldo no era de la aristocracia, sino que era un indio matagalpino, pero que sabía más que todos ellos juntos, entonces a Guilevaldo no lo reconocieron.
¿Quién lo reconoció? Daniel le dio la medalla, la orden Rubén Darío. Sí, es que así, el pueblo reconoce al pueblo, hombre, sí es. Ya tiene 96 años, Guilevaldo, 96 años, y ahí anda, lúcido. Y quiero contar esto. Esto es lo que yo siempre he dicho, hay tantos nicaragüenses anónimos, bueno, anónimos es relativo, cuyo sacrificio no lo conocemos, la inmensa mayoría del pueblo. Y Rosa Argentina nos contó el caso de su hermana. Su hermana se llama María del Carmen Fonseca Robleto. El 10 de junio del 79 cae un combatiente de los insurreccionados herido ahí por el Ceibo de San Judas. Entonces ella acude en su ayuda, en ayuda del muchacho que está herido. Y cuando ella está atendiéndolo, que tiene una herida en el abdomen, un francotirador de la guardia la blanqueó, le metió un balazo en la espalda y la mató. María del Carmen Fonseca Robleto. ¿Alguna vez habíamos escuchado este nombre? Su cuerpo fue sepultado en su propia casa de habitación. Ahí la velaron, llegaron combatientes, etcétera, con veladora. Nunca mejor dicho, la velaron. Y ahí la sepultaron. 3 años después la rescataron su cuerpo y ya lo sepultaron en el cementerio con toda la ceremonia. Tenía 5 hijos. 5. Tenía 35 años cuando la mataron. La mató la guardia. Y miren, vean lo que es que por eso yo digo siempre, como el cordón umbilical siempre nos conduce a Sandino. El abuelo de María del Carmen, que María del Carmen es hermana de Rosa Argentina, el abuelo de ellas, Mauro Rizo Ortiz, era uno de los soldados de Sandino. Y de ahí viene la herencia. Familiar y de boca en boca. Él tenía, mira cómo muere don Mauro. Matan a Sandino, matan a todos los sandinitos, él logra escapar. Y entonces él jura que se va a vengar de Somoza por haber matado a Sandino. Entonces decide hace su propio plan. Dice, me voy a meter a la guardia y siendo guardia voy a matar a Somoza. Pero lo descubrieron. Descubrieron sus planes. Y en 1939 lo asesinaron, lo agarraron vivo y ya sabe lo que le pasó y lo asesinaron. Mauro Ortiz. Te sigo contando cosas, ¿viste? Yo no conocía ninguna de estas historias, ni la de María del Carmen, ni la de don Mauro, ni la de, por supuesto, tampoco la de Guilevaldo. Y la de Rosa Argentina también es una buena historia. Rosa Argentina es fundadora de las comunidades cristianas de base de Monseñor Lescano, de las que pateó de casa en casa para construir esas comunidades, que fueron muy importantes. Las comunidades de base de Monseñor Lescano, como las de la Nicaragua, las de la 14 de septiembre, fueron sumamente importantes. Por ejemplo, me acuerdo que el ayuno del padre Miguel de Escoto fue ahí en esa parroquia de Monseñor Lescano. Ahí trabajó muchísimos años Rosa Argentina, hasta que los curas de esa parroquia agarraron por otro sendero, pues. Pero interesante. Y ella me decía ayer, a mí la revolución y el descubrir a Cristo, dice, a través de la comunidad cristiana me liberó integralmente como mujer y como ser humano. Bonito, bonito. Muchas gracias a Rosa Argentina, a Guilevaldo, a Mercedes. Mercedes es diseñadora gráfica, por cierto, que nos visitaron aquí en la radio, nos dejaron aquí unos documentos y vamos a leerlos. Y bueno, que llegué a los 100, don Guilevaldo. Él dice que yo quiero llegar a los 100, al centenario. O sea, dentro de 4 años. En 1900, en el 2026 estaría cumpliendo los 100 años. Bueno.
Otro caso poco conocido, lo que pasó en la 1 de mayo. La 1 de mayo tiene 39 caídos en la insurrección, 39, o sea, no en la propia colonia, en distintos sectores de Managua, pero 39 residentes de la colonia 1 de mayo cayeron en la insurrección, 39. Y solo el 15 de junio murieron, solo el 15 de junio, 7 compañeros. El 17, 3 más. Porque la 1 de mayo se suma a la insurrección, ¿verdad? Y después llega la Guardia a hacer una famosa operación limpieza. Y estaba recordando cómo era, y después me fui a buscar los datos del bombardeo de la Guardia en Managua. El bombardeo, a ver, la insurrección estalla el sábado 9 de junio, ¿no? Y el bombardeo empieza un domingo. Duró 7 días. Todos los días la Guardia llegaba a bombardear los barrios orientales, todos los días. Ahí, aquella famosa bomba en el barrio Ledén, ¿te acordás? Y mató una familia completa. La bomba de 500 libras que dejó caer la Guardia. En Ducualí fue terrible también la matanza ahí murieron 7 en Ducualí. Eso fue de espanto. Fíjate que yo recuerdo que todavía muchos años después, allá por el 88, 89, los vecinos de esa zona tenían esos recuerdos prendidos en la memoria, no los olvidaban, aquel terror de saber que ahí venía el avión y que te iba a dejar caer la bomba y que no sabías a dónde iba a caer. El bombardeo a los que iban en el repliegue, te acordás, en Piedra Quemada, ahí mataron a montones al amanecer del 28 de junio. Bueno, entonces ahí se insurreccionaron los barrios orientales, la Nicaragua, la 14 de septiembre, la 1 de mayo, las 3 Américas, la 1, la 3 y la 2 y la 3. No, la 1, la 3 y la 4, perdón. ¿No? Que ahora son la Villa Revolución, Villa Venezuela, la Américas 4. ¿Verdad? Y entonces, quería recordar los nombres de los caídos. El 7 cayeron el 15 de junio. Francisco José Molina Santana, Copete. José Manuel Arauz Barrios. Marcial Celedón Briceño. Francisco Javier Bolaño Flores. Jacinto Gómez Marcenaro. Ronaldo José Victoria García. Y el compañero Pablo Mendieta Miranda, que cayó el 15 de junio, pero en la masacre de Bataola. Que en la masacre de Bataola son como por lo menos 84, los que yo recuerdo que están identificados. Los asesinados por la Guardia ahí. Bueno, también está la masacre del Paraísito, la del Quilocho. Esa la cuenta Pablo Emilio Barreto. Sí. Y el 17 de junio, en la operación limpieza, caen 3 muchachos. Humberto José Galo Vega, Edmundo Scott y Mario Antonio Castro Leitón. 10 de los muchachos caídos en la 1 de mayo, de los 39 que vivían allí y que murieron en la insurrección. Entonces fíjense, Arnulfo Agüero Aguilar publicó un libro, la alcaldía de Managua se lo publicó, que cuenta lo que pasó en la colina 110, que ahorita ha sido el aniversario, hace el 13. Ahí murieron como 37 muchachos. Y lo de los Laureles. Los Laureles y estos barrios orientales, como la 1 de mayo, la que Nicaragua y todo lo demás. Villa Libertad. Villa, sí, todo eso, toda esa zona donde hoy es el Milagro de Dios, que todo eso eran predios montosos. Y entonces en ese libro aparece el testimonio de un compañero que yo quiero leerlo, que no solo está vivo, sino que sigue como dirigente del Frente Sandinista, ya les digo el nombre.
Dice, en ese libro de Arnulfo Agüero se cita el testimonio de Fernando López Velázquez, cuyos seudónimos era o Ramiro o David, que fue de los primeros que organiza a los combatientes populares en los Laureles. Porque mira, esto es muy importante. No solo eran los militantes del frente los que realizaron la insurrección, sino que hubo miles de cipotes que de manera espontánea se organizaban y luchaban contra la Guardia, los combatientes populares. Recuerdo que una de las tendencias del frente tenía la tendencia proletaria tenía una organización que se llamaba los Comandos Revolucionarios del Pueblo, me acuerdo bien. Pero así como habían otros instrumentos pero la mayoría de los chavalos era espontáneo. Se juntaban los chavalos del barrio, oían las instrucciones, oían Radio Sandino en la clandestinidad, leían comunicados, se contactaban con algún compañero. Entonces así diseñaban, cada grupo pues diseñaba su propio plan de acción. Y eso ocurrió en todo el país. Eran chavalos de 15, 14, 16 años, cipote. Por eso que me interesa leer esto, para trasladarles esta experiencia, ¿verdad? Estaba leyendo también este testimonio de Fernando López, y él habla de una brigada que fue aniquilada por la Guardia. Esa historia hay que contarla. Hay que contarla bien, Manuel. Es la unidad táctica de combate Manuel Fernández. Se formó a finales del 78 y la aniquila la Guardia y el Condeca. Esa es otra cosa que poco conocemos y dominamos. La Guardia no peleó sola en Nicaragua. Desde el 78 la Guardia recibe el refuerzo de lo que se llamó, existe todavía el Condeca, que es el Consejo de Defensa Centroamericano, integrado por los ejércitos de toda Centroamérica. Aquí vinieron soldados salvadoreños, soldados hondureños, soldados guatemaltecos. Los más salvajes, sádicos eran los guatemaltecos. Pero aquí vinieron. En Chinandega eran harto conocidos. Llegaron desde todo Chinandega, Chichigalpa, desde Somotillo, pues Somotillo, Villanueva, Chinandega, El Viejo. Estuvieron en Corinto, en Chichigalpa, en Pozo Ortega. Bajaron hasta Managua. Porque también venían por el otro lado, por el lado de la Segovia. O sea, aquí hubo unidades de combate del Condeca que vinieron a matar, defendían el aeropuerto. Y se encargaban, en la colina 110, gente del Condeca participa en la masacre de esos chavalos. Se nos ha olvidado lo del Condeca. Aquí no solo fue la Guardia. El imperialismo yanqui le ordenó a los ejércitos centroamericanos: vayan a ayudarle a Somoza. Así fue, ¿verdad? Entonces estos chavalos ocupaban como casa de seguridad, ¿verdad? Según cuenta Fernando López, la casa de doña Nila, Petronila Hernández, que quedaba de lo que ahora es el centro escolar Óscar Omar Tellez Sánchez, 2 cuadras al lago, media cuadra arriba. Eso era puro polvazales o lodazales, según la época, ¿verdad? Y entonces dice César Tellez, que es otro de los combatientes que entrevista a Arnulfo Agüero, que uno de los más intrépidos jóvenes que se enfrentó a la Guardia con bombas de contacto fue José Tellería López, cara de león. José Tellería, que durante mucho tiempo fue dirigente del frente ahí en el Distrito 6, todavía hace poco era de uno de los territorios del frente, pero ahora está en el departamental de Managua. Entonces quiero leer el testimonio de José Tellería, y repito, lo que no es él mismo el que se alaba, sino que César Tellez dice que uno de los intrépidos jóvenes que se enfrentó a la Guardia fue José Tellería López. Junto a Javier Tellez fueron pieza clave en la elaboración de bombas de contacto, no solo con fusiles,
y con pistola o con escopeta fue que se derrotó a la guardia. Las bombas de contacto las hacía la chavalada. Y uno de los expertos de bombas de contacto, chavalo de la época, José Tellería. Entonces cuenta, una de las primeras pruebas la pasó con éxito Tellería cuando lanzó las bombas de contacto a un Jeep Becat. Para los jóvenes, Becat es Brigada Especial contra Actos Terroristas. Becat era un Jeep que llevaban los asientos traseros, iban espalda con los asientos delanteros, de manera que el conductor del Jeep, junto con el que iba a su lado, que era el jefe de la patrulla, miraban de frente y los dos de atrás iban viendo hacia atrás. Iban armados hasta los dientes, era el Becat. Entonces Tellería, ¿verdad?, le lanzó una bomba de contacto a un Jeep Becat que andaba por una de las calles de la 1 de Mayo. Y además Tellería era de los que andaba tirándole bombas de contacto a las casas de los somocistas antes de la insurrección, como parte del trabajo de agitación y de preparación política para crear el ambiente insurreccional. Entonces ahora voy con el testimonio de Tellería. Conozco este barrio Los Laureles, el reparto Manuel Fernández, desde 1975 por medio de los hermanos Tellez Sánchez. Ellos vivían entonces en Monseñor Lescano por el Cine León, pero se trasladaron a Los Laureles. Yo me trasladé a vivir a las Américas 4, hoy Villa Venezuela, y ahí continué mi contacto con los hermanos Tellez. Para ese momento, Javier, Omar y César, los hermanos Tellez Sánchez, éramos chavalos estudiantes. Llegando a 1978 nos vimos involucrados Javier y yo en actividades del Frente Sandinista. Recuerdo que nos trasladábamos desde Monseñor Lescano hasta el colegio público del barrio, que en aquella época eran pocas las rutas de bus, y eso era un viaje larguísimo. Uno lo sentía larguísimo ese viaje. Entonces dice Tellería que las bombas de contacto se las dejaban ir a los vigilantes de los colegios. La guardia tenía retenes militares en la entrada de los jardines de Veracruz. Nosotros pasamos por este lugar en las motos, socando, por lo que era de alto riesgo hacer estas actividades subversivas encomendadas. Como andábamos en moto, nos movilizábamos generalmente por vereda y desde las motos en marcha tirábamos las bombas de contacto hacia los objetivos. Las bombas de contacto las hacían ellos mismos. Siempre recuerdo con esto de las bombas de contacto lo que le pasó al Manubia Baltodano, que fue con bombas de contacto que pierde sus dos antebrazos precisamente. Hoy, ¿verdad?, magistrada del Consejo Supremo Electoral. Dice, entonces tirábamos las bombas de contacto y salíamos a toda marcha. Entre ellos, entre los objetivos que atacábamos estaban los colegios que hostigábamos en Villa Libertad, la 1 de Mayo, el Colegio del Reparto y lugares donde nos decían que habitaban guardias. ¿Por qué se atacaban los colegios? Porque había una gran represión en los colegios y los vigilantes eran cómplices de las autoridades para reprimir al chavalero. Eran informantes de la guardia. Le decían quiénes andaban de revoltoso y quiénes no. Dice Tellería, la idea era levantar el ánimo de la gente y que se sintieran con valentía, ir calentando para lo que se venía. Ya después, un poco antes de la insurrección de 1979, comenzamos a ir con Javier el Chino a reuniones clandestinas, donde recibíamos orientaciones de agitación, intercambiábamos folletos de propaganda, entre otras cosas. Para el 8 de junio por la noche, toda la chavalada del barrio de Villa Libertad comienza a levantarse contra la Guardia Nacional. Ese día de junio, el 8 de junio, amaneció insurreccionada y la guardia comenzó a responder inmediatamente. 5 días después, el 13 de junio, me llegó la noticia que habían masacrado a los chavalos de la colina 110 y me di cuenta que entre los masacrados estaba mi amigo Omar Tellez Sánchez. Esta fue mi relación que tuve con la gente del Manuel Fernández a través de estos compañeros, los Tellez Sánchez. Con Javier y Omar conseguíamos todos los materiales para hacer las bombas. En tanto otros compañeros hacían de posta para evitar ser sorprendidos por la guardia. En principio las naranjas, así se le decían a las bombas de contacto, las traíamos de Monseñor Lescano. Imagínate vos ese viaje, en moto, en bus, lo que fuera, son como 10, 12 kilómetros, con bombas de contacto en la mano, con el riesgo que eso significa.
Dice que las cosechábamos. Las naranjas, las bombas, las cosecha era la fabricación. Era en el mismo barrio con los ingredientes y las fórmulas conocidas. Estas son las que lanzamos en plena insurrección con el compañero que hacía pareja con José Tellería, que era Javier el Chino, y después Harle. Yo estuve en contacto, dice, con el padrecito, el coronel en retiro Víctor Boitiano Coleman, llamado también Juan Pequeño, y con Pedro Tellería. Una vez le guardé una arma, después que se dio una balacera en la casa de los Coleman del colegio de Villa Venezuela, 3 cuadras al sur. La casa fue toda pasconeada, pero no murió nadie. Él me dio a guardar una carabina M1 y una bota, y a la mañana siguiente fue a traerla en un carretón de leña todo camuflado. Pegado a mi casa hubo un buzón que era de Guillermo Martínez, ya murió Guillermo. Y cuando llegó la guardia había trasladado las armas a otro sitio más seguro, pero a él, a Guillermo, sí lo verguiaron a cachimbazo limpio y lo montaron en un Becat. Salió en libertad en los días del triunfo de la revolución y murió hace como 10 años, murió Guillermo, creo, más o menos. Entonces dice José Tellería, el día que andaba por Villaflor, el 13 de junio, soldados del Condeca, ¿te fijas?, nos agarran cuando nos habíamos retirado de las barricadas de las Américas. Y nos dirigíamos hacia la colonia 1 de Mayo, pero ahí está reforzada la guardia. Cuando voy llegando a Villaflor, entro a la casa de un cuñado mío a tomar agua e inmediatamente entran los soldados del Condeca. ¡Ay, guaputa! Aquí estás. Sacan a mi cuñado Domingo Montiel y nos iban a fusilar. Pero un guardia con acento hondureño que parece que era el jefe dijo, déjenlo. Entonces nos dejaron y avanzaron. Y ahí nomasito fueron atacados por la colonia de 1 de Mayo, que ahí es donde caen los 7 compañeros que ya te conté. Al día siguiente nos dirigimos hacia la colonia 14 de septiembre y luego al barrio Ducualí. Es duro recordar cuántos muchachos, cuántos amigos, cuántos compañeros murieron. A uno le indigna cómo la guardia tiraba a mansalva. Recuerdo a 2 chavalitos de unos 5 años. La aviación estaba tirando rockets y ellos salen en carrera a refugiarse bajo de un lavandero y tan pronto, ¡pum!, les cae el rocket y los desbarató. El día 13 de junio. 2 niños. Sus nombres no los tenemos. Y las casas dañadas por las tanquetas y la gente civil saliendo herida. Tuvimos que socorrer a mucha gente y les dábamos la alarma y algunas las tuvimos que meter en los cauces para protegerla de los roquetazos de la aviación. En el centro de salud de Villa Venezuela habíamos improvisado un puesto de la Cruz Roja y ahí fueron atendidos montones de gente herida, inocentes que no tenían nada que ver. Es muy triste recordar eso. Con Javier Tellez Sánchez participamos el 20 de julio en la Plaza de la Revolución. Ahí tiramos los cañonazos. Después ingresé a la policía. Después Javier Tellez ingresó a la policía. Hoy se encuentra fuera del país, pero fue un chaval aventado. Oigan esto es importante. Dentro de las cosas que nosotros hacíamos antes de la insurrección era agrupar a los jóvenes, inventábamos equipos de béisbol y así comenzábamos a reclutar para la lucha a algunos chavalos, entrenándose con folletos subversivos, arma y desarme de carabinas, escopetas y fusiles FAL. Pensar en esa generación de revolucionarios que abandonó las discotecas, que abandonó todo para derrocar a la dictadura, para apoyar la revolución y seguir apoyándola hasta este momento, ha sido un sacrificio de años que valió la pena, después de recordar cómo vivíamos, porque en una esquina no podían estar seguros los jóvenes. Ahí llegaba la guardia y nos maltrataba como el macho negro y todo eso sinvergüenza. No podíamos andar después de las 8 de la noche y era prohibido reunirse en una esquina 4 o 5 jóvenes. A cada rato había periodos de emergencia, de toque de queda y nadie podía estar tranquilo. Y viviendo todo eso, creo que vale la pena el sacrificio y la lucha de esa juventud. Valió la pena
y hay que contribuir a esta nueva sociedad, y por la sangre de estos compañeros tenemos la bandera en alto, porque no se nos olvidan ellos, no se nos olvidan. José Tellería López, saludos Tellería, así lo conocemos todos, Tellería. Bonito testimonio, mano. Estas son las cosas, por eso te digo, no solamente es el guerrillero entrenado, políticamente preparado, no, el chavalero. Ese fue el punto de quiebre, cuando el chavalero se sumó a la insurrección. Ahí fue el punto de quiebre para derrotar a la Guardia Somocista. Y me acordé de una frase de Sandino. Entonces la busqué y la escribí. En una carta que le dirige Sandino a Froilán Turcio el 8 de septiembre de 1927. Esa carta se publicó en un famoso, la revista Ariel que dirigía Turcio. Queremos probar a los pesimistas que el patriotismo no se invoca para alcanzar prebendas y puestos públicos. Se demuestra con hechos tangibles, ofrendando la vida en defensa de la soberanía de la patria, pues es preferible morir antes que aceptar la humillante libertad del esclavo. Ninguno de esos chavalos caídos en la 1 de Mayo, o en la Colina 110, o en Bataola, o en Ducualí, o en el Edén, o en cualquier sitio de Nicaragua, ninguno de esos chavalos andaba pensando en prebendas o en puestos públicos, andaba pensando en liberar a la patria. Y el exhorto es de Sandino en 1927, cuando las cosas se veían difíciles, y era el exhorto: queremos probar a los pesimistas que el patriotismo no se invoca para alcanzar prebendas y puestos públicos. Y me acordé también de una frase de Lenín Serna, esa la dijo en una entrevista allá en el año antes de la reelección de 2001, 2000 debe haber sido. Él tiene una frase salvaje, Lenin. Dice Lenin: el que quiere perder no es sandinista. Y es verdad. El que quiere perder no es sandinista. ¿Estamos claros? Ya regresamos, son las 7:26. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 31 minutos, ya está hablando Putin. Una de las primeras cosas que ya dijo es este es el fin del mundo unipolar y se avecina un cambio de élites a nivel global. Los colegas de Occidente tratan de contrarrestar el rumbo de la historia pensando en términos del siglo pasado. Y es que las naciones del billón de oro siguen considerando a todos los demás países como sus colonias de segunda categoría. Las élites gobernantes de Occidente viven en un mundo de ensueño y se niegan a ver los cambios globales. Calificó las sanciones contra Rusia como locas e irreflexivas, dirigidas a aplastar la economía rusa de un plumazo, y no le funcionó. Lo que han logrado es que la reputación comercial y la credibilidad de las divisas de Estados Unidos y la Unión Europea hayan sido socavadas. La guerra económica relámpago contra Rusia no tenía ninguna posibilidad de éxito desde el principio, aseguró Putin, pero está hablando el hombre. Ahí el lunes hablamos más ampliamente de esto. Es muy importante, hermano, hay que estar al día. Me están diciendo aquí Edwin Madrigal que mañana, a ver qué se me hizo. Mañana hay una caminata, o sea, estamos calentando motores, hermano. Para el 19. Mañana hay caminata. Empiezan ahí por la refinería, por la Valle Dorado, en la primera entrada. Eso queda antes de la refinería, serio, Edwin, eso queda mucho antes. Valle Dorado. De la entrada en Infoseca como 500 metros. ¿Hacia dónde es ahí? Hacia abajo. Se llama a la derecha, ahí está la entrada. De ahí van a ir caminando hasta Lindavista, ahí giran, ¿verdad? Y el objetivo es llegar a Bataola Sur, al monumento de los héroes y mártires de Bataola Sur, por donde es la Nicalit.
Ahí está la placa, el parque de Bataola. Uh-huh. Estamos claros, entonces van hasta los semáforos de Lindavista y giran hacia el seminario. Imagino que ahí vuelven a girar en el seminario hacia Monseñor Lescano y de ahí rumbo a Bataola. O a lo mejor se van por la carretera sur también. Por los dos lados se pueden ir. Caminen más, hombre, si están chavalos. Saludos a los chavalos de la Juventud Sandinista. Mañana tienen su caminata, pues. Bueno, y los chavalos y los no tan chavalos también, ¿verdad? Bueno, es que, ¿saben qué? Me estaba acordando con esto de algunas afirmaciones ahí de que barbaridad, ¿por qué Nicaragua está con Rusia, no sé cuánto y no sé qué? Me estaba acordando que los mismos cuestionamientos eran en los 80. Que para que éramos amigos de la Unión Soviética, los comunistas. Y nos lo decían gente que se suponía que era solidaria con la revolución sandinista. Entonces nos aconsejaban, mira, hombre, para que no se pongan bravos los gringos, no estés tan cerca de los soviéticos, de los cubanos, pues los cubanos. Desde los 80 viene eso. Y entonces, claro, ahí había una identidad ideológica, ¿no? Pero la esencia de esa posición es que Nicaragua ejercía su soberanía. Esa es la esencia. Vos decidís con quién sos amigo, con quién no. Con quién sos estrecho amigo, aliado, estratégico, con quién no, con quién sos un conocido. Esa es la esencia de esa decisión. ¿Me entendés? Entonces, me acordé por eso también de un discurso que ahí lo tengo guardado, de Bayard Arce, el 20 de febrero de 1985. Eso fue un congreso, el Congreso Antiimperialista que se convocó para conmemorar el aniversario de Sandino. Entonces empezó el 20, lo dijo en la inauguración, en la clausura, y porque al día siguiente había un acto, el 20 de febrero del 85. Entonces les quiero recordar, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Saben por qué? Porque es que, o sea, vos ves el comportamiento político, las directrices fundamentales del gobierno de Daniel y del gobierno de Rosario, y hay una solución de continuidad, le dicen los abogados. Hay un hilo conductor desde Sandino, hermano. Vos lees. Hay un folleto de José Benito Escobar que se llama La herencia de Sandino, algo así. Ahí salen 7 puntos de la herencia programática de Sandino. Pucho, hermano, es que está calcado lo que ahora se hace. De Sandino. Sandino dictó las orientaciones. Entonces, y esta política de hoy, que se ejerce la soberanía plena en nuestras relaciones internacionales, es una solución de continuidad con lo que hacíamos en los 80. O sea, cuando se puso en práctica el programa de Carlos Fonseca, por ejemplo. Pues. Entonces, Bayardo decía, en esa oportunidad, siempre nos preguntan respecto de la naturaleza y fines de nuestras relaciones con los países socialistas. Los sandinistas respondemos que un genuino no alineamiento se puede implementar manteniendo una estrecha y amistosa relación con los países socialistas, como también se puede realizar manteniendo una estrecha amistad con el pueblo norteamericano. El poder contar con el apoyo y la solidaridad de los países socialistas, sobre todo para los pequeños países de la periferia, es fundamental para poder caminar en este difícil y tortuoso proceso de una independencia nacional que tienen que pasar nuestros pueblos para conseguir su soberanía y la transformación social y democrática de sus viejas y caducas estructuras. La revolución sandinista reafirma ante el mundo su amistad con los países socialistas, expresión de su total independencia y no alineamiento con cualquier bloque internacional. Es indudable, dice Bayardo, que la revolución sandinista tiene que reconocer el apoyo y la generosidad de los países socialistas, que en momentos en que Nicaragua sigue luchando por su sobrevivencia,
Quiero subrayar esto, sobrevivencia, así estábamos. Ahí no hablábamos ni de desarrollo ni de acabar con sobrevivir, porque estábamos acosados por la guerra y el bloqueo yanqui. Entonces, en esos duros momentos, esos países han ofrecido su apoyo económico y humano sin pedir nada a cambio. Es muy difícil que el presidente Reagan pueda convencer a nuestro pueblo que esos maestros cubanos que han educado a sus hijos en los lugares más inhóspitos de nuestro país son una amenaza terrorista. Es muy difícil que el presidente Reagan convenza a nuestro pueblo que esos doctores cubanos que han reducido la mortalidad infantil de nuestro pueblo, que han ayudado a eliminar en las campañas de salud la poliomielitis, que han curado a los heridos y traumados por la agresión imperial, son una amenaza terrorista. Es muy difícil que los miles de internacionalistas europeos, estadounidenses y latinoamericanos que han trabajado codo a codo junto a compañeros soviéticos, búlgaros o vietnamitas en proyectos comunes en beneficio para el pueblo nicaragüense, sean considerados incluso por ellos, europeos y norteamericanos que han vivido en nuestro país, una amenaza terrorista. Quisiéramos ilustrar, dice Bayardo, en este aspecto controversial de nuestras relaciones internacionales con lo que una vez dijimos de nuestras relaciones con Cuba. Oigan esto, afirmamos categóricamente que somos los nicaragüenses quienes determinamos de manera soberana quiénes son nuestros amigos y que Cuba ocupa un lugar privilegiado entre nuestros amigos. Podría incluso presentarse el caso que nuestro gobierno no estimara necesario tanta cooperación de Cuba. Podría esta reducirse e incluso eliminarse, pero nunca y jamás podría reducirse la amistad con el pueblo de Cuba, con su gobierno, con su partido. Se nos podría ofrecer incluso todo el oro de Wall Street a cambio de que cesemos la amistad con Cuba y respondemos que nuestra amistad no tiene precio y no es negociable. Pero la posición estadounidense está exigiendo a Nicaragua y a Centroamérica nada más y nada menos que un alineamiento efectivo y una subordinación absoluta con la política imperial. En otras palabras, dice Bayardo, lo que está en juego es la autodeterminación de Nicaragua y de los pueblos de Centroamérica y la dignidad de América Latina del tercer mundo. Para nosotros, mantener esta posición de autodeterminación e independencia es extraordinariamente costosa. Incluso países amigos presionan a Nicaragua para que sea más acomodaticia a este respecto. Nicaragua mantiene que este es un problema de principios y que aquí se está jugando mucho el futuro de nuestros pueblos a partir de la identidad de la revolución sandinista. Debe entenderse entonces por qué nuestro lema es patria libre o morir. Bayardo Arce, 20 de febrero de 1985. ¿Qué ha cambiado de todo eso? Bueno, que la amistad ahora es con Rusia, o con Irán, o con China, ya no es con el bloque socialista. Pero igualmente nos cuestionan, porque el fondo del asunto no es si somos amigos o dejamos de serlo, sino que no nos subordinamos a la política imperial. Ese es el fondo, que ejercemos soberanía. Entonces, mientras nosotros ejerzamos soberanía y seleccionemos nuestros aliados, nuestros amigos, sin pedirle permiso a los yanquis, vamos a tener problemas con los yanquis. O con el Ministerio Europeo de los yanquis. Vamos a tener problemas con ellos. Porque el fondo no es que seamos brothers de los cubanos, de los venezolanos, de quien vos querrás. Eso no es. Ponerle otro nombre, pues, a cada uno de esos pueblos. El problema es que nosotros tenemos esa amistad sin pedirle permiso a ellos. Sin estar pendiente de lo que ellos digan o dejen de decir. Ese es el fondo del asunto. La soberanía y la autodeterminación que ejerce el pueblo de Nicaragua a través de su gobierno, a través de su presidente Daniel Ortega. Ese es.
No nos perdamos. Por eso te leí esto que está dicho y escrito hace casi 30 años, hace 27 años. ¿Qué? 37 años, perdón, casi 40 años. Hace 37 años. La misma situación prevalece. ¿Por qué? Porque el imperialismo sigue siendo el mismo. Siempre te quiere estar diciendo qué hacer y qué no hacer. Vea todo el alboroto que hicieron porque el Parlamento de Nicaragua autoriza que entren soldados rusos a hacer ejercicio humanitario de lo que te dé la gana. Pero así como entran los rusos, entran los gringos todos los años. Vienen los gringos aquí todos los años. Y vienen venezolanos, vienen cubanos, y vienen centroamericanos, vienen mexicanos. Sí. Entonces, el problema es que vienen los rusos. ¿Y qué? Son amigos nuestros. Y a mucha honra. Y nosotros hemos decidido que sean no solo amigos, son aliados estratégicos nuestros. Y es una alianza que se ha venido forjando desde que Daniel regresó a la presidencia en 2007. Desde entonces. O sea, ya tiene 15 años de fortalecimiento de esa amistad que empezó en los años 80. Entonces, el fondo es el ejercicio de la soberanía. Eso es. Y nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie, hermano. Fíjate bien, nosotros somos solidarios e incondicionales con el pueblo palestino. Por cierto, ahorita me estoy acordando. Busquen un artículo ahí en la web de La Primerísima. En Israel, los sionistas están convencidos que el Estado de Israel en 10 años se desploma. Porque ya a estas alturas, aún con todas las masacres que hacen los sionistas, y aún con todos los desalojos y la destrucción de las viviendas que hacen los sionistas de los palestinos, ya los árabes son mayoría en todo ese territorio. Léanse ese artículo. Pero bueno, nosotros somos incondicionales con el pueblo palestino, pero eso no nos quita tener relaciones con el Estado de Israel. Pero la solidaridad con Palestina no está en cuestión. Nadie nos las puede poner en cuestión. Nosotros tenemos relaciones con Marruecos, pero la solidaridad de Nicaragua con el pueblo saharaui no nos las pueden cuestionar. Si nos las cuestiona Marruecos, bueno, cosa de ellos. Quieren romper, que se rompa. Pero son ellos, no nosotros, porque con saharaui vamos hasta la muerte. ¿Me entendés? O sea, nosotros tomamos las decisiones. Nosotros decidimos, no decide nadie. Nosotros. Según nuestros principios y nuestra conveniencia. Ya está. Esto es sumamente importante. Es que a veces nos perdemos, compañeras y compañeros. El ejercicio de la soberanía es un principio irrenunciable. El ejercicio de la autodeterminación, de la independencia. Eso es parte de la esencia del sandinismo, ¿no? Y a eso no renunciar y no permitir que nadie te manosee. Nadie es nadie. Sea gobierno que se disfraza de amigo o no. Nadie es nadie. Eso no se lo permitís a nadie. Vas a decir vos que vos le permitís a uno que dice que es tu amigo, le permitís decir con quién puede ser amigo o con quién no. No se lo permitís. Lo podés oír, pues, no sé cuánto. Incluso le podés hacer la cucamona. Pero hasta que un día te rebalsa la paciencia y le decís, hey, espérate, no me estés diciendo nada. Si vos querés ser amigo mío, vos no me tenés por qué poner condiciones. Yo puedo ser amigo con quien me dé la gana. ¿Vos le decís eso? Va a decir que no. No le va a permitir. Solo porque tiene reales el fulano ese, le vas a permitir que te diga con quién salí y con quién no salí. Mentira, ¿verdad? Mentira. Le podés hacer la cucamón del huehuense, pero hacer lo que vos decidís hacer, porque es tu soberanía, es tu independencia. Y quiero cerrar con este concepto, que tal vez lo desarrollamos más la próxima semana. El concepto de democracia del Frente Sandinista. Un concepto que fue madurado a lo largo de su experiencia vital, desde su existencia y sumando desde la época de Sandino, de Celedón,
de todas las luchas de los líderes que ha tenido el pueblo de Nicaragua. De ahí viene la concepción de democracia del Frente Sandinista. Y esa concepción, sus postulados básicos siguen vigentes en términos absolutos. Cuando termina la alfabetización, había una gran presión en 1980. Y esa presión la encabezaba, parece mentira, Venezuela, en la época de Carlos Andrés Pérez. Había una gran presión contra la revolución, contra la dirección política del Frente Sandinista, para que se hicieran elecciones. Enorme la presión. El COSEP andaba cabildeando, la embajada yanqui andaba cabildeando. Entonces, y el país estaba enfrascado, el pueblo de Nicaragua estaba enfrascado en la reconstrucción de su país. Ciudades enteras, los centros de las ciudades de León, de Masaya, de Chinandega, de Estelí, estaban destruidos por los bombardeos de La Guardia. La economía estaba semiparalizada, estaba empezando a volverse a poner en movimiento. Había que buscar cómo producir el café, el algodón, que todavía existía en la época, todos los productos que nosotros teníamos. Y había un montón de gente sin trabajo, muchas fábricas cerradas. Ese era el clavo de nosotros. Sumarle a eso la alfabetización, estaban las jornadas populares de salud buscando cómo erradicar la poliomielitis. El pueblo andaba metido en resolver sus clavos. Y ellos no querían meter que teníamos que hacer ya las elecciones. Porque eso era la democracia. Entonces el Frente vino y el 23 de agosto de 1980 difundió un comunicado que lo leyó René Núñez en ese acto. Se lo voy a leer el primer punto. Es el primer punto lo que importa. Son 4 párrafos. El concepto de democracia del Frente Sandinista. Para el Frente Sandinista, la democracia no se mide únicamente en el terreno político y no se reduce a la participación del pueblo en las elecciones. Democracia no es simplemente elecciones, es algo más, mucho más. Para un revolucionario, para un sandinista, significa participación del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa materia, será más democrático. Y hay que decirlo de una vez por todas, la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Es un mito el querer reducir la democracia a esa condición. La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos mejoran sus niveles de vida. Ahí se origina la verdadera democracia. Antes no. Una vez logrados esos objetivos, de inmediato se extiende a otros terrenos, se amplía el campo del gobierno, cuando el pueblo influye sobre su gobierno, cuando el pueblo determina a su gobierno, le guste a quienes guste. Sin embargo, en una fase más avanzada, democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, de las haciendas, en las cooperativas, en los centros culturales. En síntesis, democracia es intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social. Apuntamos lo anterior para asentar desde una base de principios lo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional entiende por democracia. No obstante esto, el Frente Sandinista ratifica la crítica constructiva como la única crítica fecunda. La discrepancia y el pluralismo seguirán siendo componentes esenciales de la democracia sandinista, pero el BFSLN señala que las críticas que deben tenerse en cuenta fundamentalmente, son las que hace el pueblo trabajador, porque son las más desinteresadas, genuinamente sinceras y revolucionarias. 1980, hermano. Esto es la esencia de nuestro concepto. Y miren lo que hacemos ahora. Aquí no es el capricho de un piche o de otro piche.
No. Aquí es lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? En primer lugar, la paz. Que no ande jodiendo estos tranquilos. No. Quiero que me dejen trabajar. Lo primerito. Garantizarme la paz. Que no vengan aquí pandilleros. Que no anden aquí narcotraficantes. Y menos ahí, esos que andan de alborotando. No. Garantizarme la paz. Porque yo quiero trabajar. Lo primerito. Lo segundo es, hombre, reconóceme mis derechos. Yo tengo derecho a la energía, yo tengo derecho al agua, yo tengo derecho a caminos y calles bien hechas. Yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a que mis hijos vayan a la escuela y hasta la universidad. Yo tengo derecho a ir a un parque, yo tengo derecho a jugar béisbol, o jugar fútbol, o jugar voleibol. Dame mi derecho. Derechos sociales. Yo tengo derecho a trabajar. ¿Cómo no voy a tener derecho a trabajar? A tener ingresos. Yo quiero que, yo no quiero que me mantengan, yo quiero trabajar. O me das empleo o me creas condiciones, pues, para yo voy a montar mi negocio, pues. Pero yo tengo derecho a trabajar. Derechos sociales, derechos económicos, derechos laborales. Esa es democracia. Eso es democracia. O sea, la democracia no empieza ni termina en las elecciones como el Frente dice. Y lo dice a partir de su experiencia vital con todos los años acumulados y de lo que Sandino nos enseñó desde entonces, hermano. Esto no es que de pronto venimos y descubrimos la abuelada, no, hermano, esto es parte de los genes del Frente, está en el ADN del Frente, esta concepción de democracia. Y como muy bien dice también este concepto, una vez que vos conquistás muchas cosas, aparecen nuevos derechos o nuevas demandas. Y te las vas incorporando, porque esto es una constante evolución. Pero no es asunto de que, como ya hay elecciones y hay democracia, preguntarle a los españoles si tienen democracia, preguntarle a los gringos si tienen democracia, preguntarle a los alemanes si de verdad tienen democracia. Preguntarle a los suecos y los finlandeses si tienen democracia, si ellos tomaron la decisión ahorita de meterse a la OTAN y andar metiéndose a juegos de guerra. Preguntarles a ellos si tienen democracia. Preguntarle a los británicos, a los yanquis, preguntarles si tienen democracia, que cuando van a un hospital, si no tenés reales, te morís de lo que sea. Preguntarles a ellos. Preguntarles. ¿Estamos claros? O sea, concepto democrático del Frente Sandinista, que no es de ahora, es de desde su fundación, trasciende todo lo electoral. Lo electoral es parte de la democracia, pero no es su esencia. Pero sí es parte, claro que sí. Las elecciones son parte de la democracia, pero no son la democracia. El ejercicio de la soberanía es parte de la democracia, pero no es la democracia. La democracia es integral. Y la esencia es, si la gente no tiene que comer, hermano, de nada te sirve ni la soberanía, ni las elecciones. La comida. Y la comida es que vos te la puedas conseguir, pero si no hay condiciones, ni energía, ni trabajo, ni nada, entonces, ¿cómo voy a hacer para conseguir mi comida? No se nos olvide, pues, compañeras y compañeros, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.